nódulo solitario. Ya. Bueno, el principal dolor de cabeza del médico está cuando encuentra una lesión redondita en el pulmón sin otros patrones asociados. Sin otros patrones asociados. ¿Qué significa esto? Nuestra discriminación visual hace que nosotros podamos detectar lesiones de 3 milímetros para que esté entrenado, y para que no esté entrenado de 5 más milímetros. ¿Ya? Punto 1, si es que esa fusión, si no espera que sea 1 centímetro. ¿Ya? Pero hay una diferencia entre lo que es masa y lo que es nódulo. Consideran que un nódulo está entre 3 y 4 milímetros, y masa es todo lo que está por encima, es decir, de 5 para arriba. Pero recuerden que muchas veces un nódulo evolutivamente es el preludio de una masa. Y cuando yo encuentro un nódulo, debo de pensar, en primera intención, la pregunta ¿es benigno o es maligno? Y debo de estudiar el nódulo en toda su extensión. ¿Qué quiere decir? Que lo encontré con la placa PA, entonces le tomo una lateral o le tomo un oblicuo, punto 1. Es decir, con los medios que dispongo, estudio en todos los ejes posibles, si es posible hasta con lupa. A veces se habrán fijado que usamos técnicas de magnificación acá, pero la magnificación es para que aprendan. Que aprendan que ese es un recurso, pero ustedes en todo sitio no van a tener un recurso de esos. ¿Está bien? Entonces que aprendan de que tienen que tener la mayor cantidad de información de ese nódulo. Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿qué tamaño tiene? Cuando ustedes se encuentran en la semiología a una persona que tiene un tumorcito en la piel, la primera pregunta es ¿dónde está localizado? ¿O no? ¿Está bien? Entonces, es igualito en la semiología radiológica. ¿Dónde está localizado? Está localizado en el lóbulo superior, en el inferior, en el ilio, etc. Primera posición. Segunda posición, ¿los bordes son regulares o irregulares? Una lesión benigna siempre tiene bordes regulares. Una maligna tiene, en algún sitio, tiene bordes irregulares. La otra es lesión única o lesión múltiple. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos en un nódulo, pero al toque tenemos que fijarnos a dónde es el drenaje linfático. Y el drenaje linfático, ¿hacia dónde va? Hacia el ilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el drenaje linfático es hacia el ilio, debo examinar el ilio, si es un ilio normal o anormal. Después tengo que fijarme, no solo si es uno o varios. Si son varios, ahí sospeche que ya no estamos frente a algo benigno, sino sobre algo que sea más difícil. Por último, vemos otro asunto. Vemos, ¿es una lesión homogénea o heterogénea? ¿Tiene o no tiene calcificación? Las calcificaciones de un proceso benigno son generalmente periféricas, o en algunos casos centrales, pero son todas ellas regulares. Las calcificaciones son siempre regulares, no son irregulares. Entonces, hemos descrito, y el otro aspecto, si yo no quiero tomar una decisión, pero quiero decirles una cosa, ¿saben qué significa tomar el toro por las astas? Entonces, si yo quiero estar seguro a qué me estoy enfrentando, entonces lo que hago, mi primera pregunta ¿es un nódulo benigno o maligno? Sigue la pregunta, ¿no?
Entonces, de frente, si el paciente tiene recursos, le pido un TEM pulmonar. El TEM pulmonar me va a revelar si lo que yo he apreciado en las placas simples estoy en lo correcto. Pero si me revela de que hay invasión al mediastino, ya que ya se ha hecho diagnóstico, ¿no? Es patológico. ¿Está bien? Ahora, si no me revela que hay compromiso, ¿cuál es el siguiente paso en diagnóstico por imágenes? Ya le hemos hecho un TEM, le hemos hecho todo, hasta ahí es suficiente. Si estuviéramos en Estados Unidos hacen, ¿cómo se llama intervencionismo, pero la experiencia ha demostrado que las funciones de un nódulo a veces que está inactivo, un nódulo maligno que está inactivo, lo vuelve activo. Así que comienza a disparar metástasis a todo lado. Entonces, ni meterlo aguja ahí. Entonces, el siguiente paso es pasarlo al neumólogo. Tenemos este problema, el neumólogo le hace una broncofibroscopía y él ya puede biopsiar, pero ya es responsabilidad de él. Pero antes de biopsiar le va a pedir un PAP bronquial, ¿está bien? Para ver si en las células de inflamación hay ¿qué? Indicios de células neoplásicas. ¿Me han entendido hasta ahí cómo es el protocolo? Entonces, una vez que ya hemos terminado el estudio, recién al final le ponemos la etiqueta. Nódulo benigno, nódulo maligno. ¿Está bien? Ahora, la primera pregunta, entonces les he dicho, les he hablado cuál es la secuencia de estudios y frente a aquí tenemos, pero mucho hace el estudio ocupacional del paciente. Si ustedes me dicen de que el paciente con un nódulo solitario es un paciente que está trabajando con una mina, voy a pensar que eso se debe a una silicosis y que lo que estoy viendo es un gallo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es diferente que me digan que esa persona manipula asbesto, porque el asbesto siempre van a lesiones pulmonares malignas. ¿Ya? O que la persona trabaja como peinadora y, porque la peinadora usa laca, ¿o no? Para peinar a las chicas, ¿no? Aunque algunos varones son medias, ¿no? También se hacen echar laca. Bueno, pero cuando se echan laca, la inhalación de laca produce problema pulmonar, daño pulmonar. ¿Ya? Pero también hay otro problema, de que si es una persona que trabaja con pollos, ¿ya? Y ha inhalado partículas de las plumas, ya también eso causa problema pulmonar. O si la persona le estoy dando ¿qué debo preguntar? ¿En qué trabaja? ¿A qué se expone? Para poder determinar. Por eso le decía, de entrada, y si le dice que es un fumador que ha fumado desde la época de que era Calichín, ya tengo que pensar de que de repente estoy frente a un adenocarcinoma bronquial. ¿Está bien? Entre más temprano se comienza a fumar, más rápidos son los efectos. Le quiero decir que en la década de los 60, en la década de los 60 se pensaba, y por las costumbres de esa época, la gente comenzaba a fumar muy tardíamente, 20, 25 años. Entonces los cánceres los íbamos a ver casi 25, 30 años después, sí, alrededor de los 50. Alrededor de los 50, jovencitos, 16, 17 años con su pucho en la boca, ¿no? Y algunos de ustedes han escogido para fumarse con en la esquina, ¿no? De paso que esperan a la chica, ¿no? Pero los más precoces comienzan a fumar, los resultados van a ser más precoces. Entonces, eso de que fumar hace daño de acuerdo a la edad que uno comienza a hacerse. ¿Está bien? Como anécdota de esto, me tocó una paisana que era secretaria en San Domingo y que trabajaba en una oficina de geología y trabajaba con 6 geólogos. Estos 6 geólogos eran unos campeones en fumar.
Ella era fumadora pasiva, porque estaba recibiendo el bombardeo de los 6. Y ninguno de los 6 tuvo cáncer de pulmón. Pero ella sí se lo ganó. Y desarrolló un cáncer que fue muy agresivo. Entonces un día viene y me dice, ¿sabes qué, paisano? He tenido ayer escupido sangre y me preocupa. Y inmediatamente servimos, dice la orden de una plaquetora, la llevamos, se le tomó, cuando miré casi me caigo. De inmediato hicimos tomografía lineal y era un cáncer, ya tenía invasión intestinal. Entonces lo único que le dije, mira hija, lo único que tienes que hacer es volar a neoplásica, así que allá te vean. Lleva todas tus placas porque no repitas y pueden arrancar allá con lo que tienen. La chica duró un mes más y salió muchachos. Por eso no. Y la segunda anécdota sobre el nódulo solitario. El jefe de mantenimiento, de Railway en Centromín, el sitio de los ferrocarriles, era un caballero que se compraba a cada semana un paquete de cigarros. Y paraba cada 10 minutos cuántos cigarros. Sus uñas eran todas amarillas. Y yo le decía, cuidado con el cáncer, ingeniero Cochero. No, doctor, es 1 en 1 millón que le da ese niño. Conclusión, se fue allá. Un día lo encontré que tenía disnea para subir las gradas. Le digo, ingeniero, ¿se siente bien? Porque él era campeón, era altazo, tendría 1,80 m, pero... Y también de cada paso que daba nos dejaba lejos, ¿no? Y cuando uno iba con él, tenía que ir, iba conversando con él, uno tenía que ir casi corriendo, ¿no? Para mantenerse a su lado. ¿Y qué pasaba? Cuando subía gradas, él subía de a 3 y de a 4. Y entonces nos ganaba, pero yo lo noté que subía de grada en grada y se agitaba y se paraba, ¿no? Le digo, ingeniero Cochero, pero no está usted bien, llamaré al hospital para que manden una ambulancia y lo lleven. Entonces me dice, no doctor, no, debe ser una gripe. Disculpe, una gripe no ocasiona disnea, usted tiene algo más. Pero un día viernes, no doctor, el lunes, si sigo mal, vengo donde usted. Bueno, se fue. Yo viajé el fin de semana, seguí un curso en Lima. Cuando regreso encuentro una tarjeta bajo la puerta de mi cuarto. Me decía, doctor, corre urgente al hospital. Voy al hospital, hicimos junta médica y era un cáncer. En ese fin de semana se le tomó una placa porque seguía peor, tenía derrame pleural. En un paciente que es como fumador y que desarrolla un derrame pleural, que al hacerle una toracocentesis se encontraron sangre. Peor. Entonces, el fumador que hace hemoptisis y que ha presentado así, primera posible cáncer. Dicho y hecho, se le mandó neoplásicas confirmado 24 horas cáncer. Él era ese uno. Entonces, no es asunto de que no me hacer daño. Si uno quiere cuidar la vida, tiene que cuidar su cuerpo. Bueno, pero uno se pregunta cuando encuentra a un nódulo solitario, frente a qué estoy. Y ya les hablé de que podría ser un cáncer broncogénico, si es nódulo solitario. Segundo, puede ser metástasis, es invasión a pulmones de un tumor a larga distancia. También podría ser un granuloma por tuberculosis, podría ser un amartoma, podría ser un adenoma bronquial o podría ser un absceso. Pero, acá viene el pero, muchas veces nosotros encontramos de que ese tipo de lesiones tienen una característica. Si están en un sitio que no tienen recursos, que no tienen cómo estudiar más, lo envío a un paciente, a un hospital donde tenga todos los recursos para estudiar, con todas las especialidades. Pero ¿qué sucede? Si no tuvieran todo eso, miren que estoy cerrando las puertas, ustedes simplemente esperan 30 o 60 días y vuelven a tomar otra placa, en las mismas posiciones, en el mismo lugar, y comparo el diámetro. Si encuentro que duplicó su tamaño, piensen siempre que es un cáncer.
de entrada. Y es lo que se llama el estudio del tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación es el tiempo en el cual una masa neoplásica duplica su tamaño. Sí, creció, con otras palabras. ¿Está bien? Y no solo el tiempo de duplicación nos habla de eso, sino que también nos habla de que el tiempo de duplicación es factor pronóstico, si hay o no hay lesiones asociadas. Si se duplicó y hay lesiones asociadas, ya está a un lado, ¿no? Pero recuerden que la misión del médico es llegar a un diagnóstico en el menor tiempo posible. No pueden postergarlo tanto tiempo. Pero ahora que ya hemos visto del nódulo solitario, el nódulo múltiple, si tomo una radiografía. Y ahí todavía hay una causa más, el vanishing lung. El vanishing lung, el pulmón evanescente o el tumor que desaparece, es el término español. Son personas que ya hacen tamaño pleural, pero que tienen bridas en el espacio pleural. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando la persona está en decúbito? ¿Por dónde se va el líquido? Se va por el espacio pleural. Y si se mete ese líquido en una cisura, ¿qué pasa? Ahí queda como una bolita. Entonces, cuando yo miro la placa, caramba, veo de que hay una colección ahí, ¿no? Que es un tumor. Por eso dice tumor evanescente. ¿Qué debo hacer? Si sospecho que es un tumor evanescente, al paciente lo coloco en decúbito lateral y luego de pie y vuelvo a tomar. Si desapareció, simplemente es un derrame focalizado. Y solucionar el problema, sin ni siquiera hacer ningún procedimiento. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa si persiste? Ya siguen la secuencia de todo lo que tienen que estudiar. Pero también, ahora vamos a ver, ¿qué pasa cuando la primera placa encuentro de que hay lesiones en ambos campos y no se les pone? Debo pensar muchos aspectos. Primero que son metástasis, de entrada metástasis. Y si encontramos un patrón que llamamos de diferentes estadios de crecimiento, significa que voy a encontrar nódulos pequeños, nódulos grandes. Ya está hecho el diagnóstico de que estamos frente a un cáncer. Y cuando encontramos un cáncer, tenemos que enfocarnos al aspecto de averiguar, mira, ¿qué edad tiene el paciente? Porque si es un paciente que es pequeño, debo pensar en linfoma, debo pensar en un metástasis de un neuroblastoma. ¿El neuroblastoma dónde se localiza, niñitos? A ver, mis petit femmes. Era que lo estaba cuadrando todo. ¿Qué es un neuroblastoma? ¿Dónde se localiza? Esta es su patología. Esta chica tiene unos hematíes, ¿verdad? Que reaccionan, se le forma la cara. Yo no tengo que ver en la cara, que ver más apellidos a conseguir, si tenemos. Se localiza. ¿Dónde? No. Es el tumor de Wilms, seguro que les han dicho. ¿Ya? Entonces, el neuroblastoma es un tumor que da metástasis, es un pequeño. Entonces, siempre en un pequeño que encuentro masa a periférico debo estar pensando en que es metástasis. O si es pequeño y tiene un tumor testicular, o si es un adulto que tiene un tumor testicular, debo pensar en ambos casos. En el primer caso, de que sea un pequeño, estoy pensando en un teratoma. El teratoma también puede dar metástasis. ¿Está bien? Malignizado. Pero, si es un adulto, es un seminoma. Acá quiero hacer hincapié en una cosa. Que toda la experiencia que tengo hasta la fecha, ni el médico general ni el especialista tiene el cuidado de lo que respecta. El neuroblastoma es un tumor, mírame y no me toques.
Porque una vez que tengo la sospecha, rápido, dame metástasis. Entonces no debo manipularlo. ¿Sí? No debo manipularlo. Porque cada manipulación significa una siembra. ¿Ya? Y si fuera su papá no le gustaría que ustedes mismos lo hayan despachado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si es un jovencito el que está teniendo eso, reviso piernas, codos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? También estamos en oncología, ya han estudiado patología de tumores. ¿Qué debo pensar? Rápido. Un osteosarcoma o un sarcoma osteogénico es lo mismo, o un tumor de Ewing, que rápido dan metástasis. Entonces debo estar seguro. Por eso que digo que el 50% de los tumores son en miembros inferiores. Tengo que chequear el dominio de rodilla, tobillo y cadera. Y si no hay ahí, chequear miembros superiores, ¿no? Codos. Porque siempre son tumores que abarcan esa localización. Y son adultos mayores, debo pensar, si es mujer, sea de mama. Yo sé que tienen una pregunta ahí, pero el hombre también tiene tumor de próstata. La próstata nunca da lesiones nodulares en pulmones, sino invade huesos. ¿Está bien? Nunca da. Bueno, y también en adultos se ve el asunto del tumor a células claras del riñón. Si toda esta gama de tumores puede dar metástasis multinodulares de pulmón. Nos olvidamos uno de los más importantes, tiroides. Tiroides es el cáncer que da metástasis demasiado rápido. Pero una de las características que da el tumor de tiroides es que da metástasis a pulmón en diversos estadios. Sí, da nódulos chiquititos, medianitos y grandes. Es una de las características, ¿no? Y por supuesto que otros aspectos que dan, tenemos que descartar los granulomas. Y dentro de los granulomas multifocales tenemos la tuberculosis, la histoplasmosis. Esta chica es tacaña, escribe en su libro. Histoplasmosis, cualquiera de ellos, inclusive silicosis, puede dar. Pero ¿qué características que tienen? Son chiquititas. ¿No crees? Y generalmente el antecedente ocupacional. ¿En qué trabaja? En minero. Pero ¿saben ustedes cuál es la peor deuda que tiene esta sociedad con un tipo de trabajadores? ¿Saben cuál es la peor deuda? No reconocemos que el crecimiento del Perú se debe al sacrificio de los mineros. ¿Por qué? Ellos se ponen su vida a inhalar y producir que se produzca en ellos neumoconiosis. Y que el tributo de la vida de ellos significa desarrollo del Perú. ¿Por qué? Porque algunos sinvergüenzas de los jefes no les dan máscaras, no les dan para que puedan respirar. Sí, pero también algunos lo hacen por engaño. Tienen la máscara colgada acá y no la usan. Y ahí se brega. Pero la segunda causa, cuando usted va al mercado, ¿qué encuentra en el mercado?
A ver, ¿quiénes han ido? A ver, ¿tú qué has encontrado? ¿Tú vas al mercado? ¿Has mercado? A ver, ¿qué encuentras? Hay secciones, pues, hay secciones de papas, de verduras, de frutas. Pero estamos hablando, cuando hablas de papas y verduras, ¿de quién estás hablando? Los agricultores. Entonces, el tributo que pagamos, los agricultores tienen que remover tierra, ¿no? Tienen que limpiar, quitar la basura, todo, para hacer los surcos, sembrar todo, ¿no? Y están limpiando cada rato. Aquí están inhalando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que acaso hay algún seguro que les pague, o que entienda de que el agricultor tiene derecho a un seguro de vida y se le considera igual que un minero, no tiene. No tiene. Entonces, un agricultor también puede desarrollar neumoconiosis y no necesariamente implica de que sea minero, ¿no? ¿Está bien? Entonces tengan cuidado con eso. Por eso decía que la sociedad tiene responsabilidad con esa gente y ni siquiera les paga bien. Bueno, ya hemos visto nódulos solitarios, nódulos múltiples. Hemos hablado en la clase anterior de los procesos miliares. ¿Ah? Los procesos miliares son lesiones pequeñas, nodulares, multifocales, en ambos campos nodulares. Entonces, el patrón, el tercer patrón que estamos hablando, el primer patrón es nódulo solitario. Segundo patrón, nódulos múltiples. ¿Está bien? El tercer patrón, nódulos múltiples pequeños, proceso miliar, y que ustedes deben siempre pensar en varias cosas cuando encuentran eso. Son nódulos que van entre 1 y 3 milímetros, pero que comprometen todo el pulmón. Lo primero es la TBC miliar. La segunda, la histoplasmosis miliar. Tercero, la carcinomatosis miliar. ¿Qué significa carcinomatosis miliar? Que es una siembra a nivel de todo el pulmón. Y acá le pongo en referencia que recuerden tiroides. Es uno que da este tipo de cáncer. La primera vez que me rompí cabeza buscando la patología de una jovencita de 15 años que estaba en medicina y que tenía este patrón miliar, uno de origen interno. ¿Has buscado si hay antecedentes de tuberculosis? No. ¿Le han hecho PPD? ¿Le han hecho PK? Me dijo negativo. Ella ha estado en la selva, ha entrado a la cueva de las lechuzas en cuanto. A veces hay en la selva también lugares donde hay bastante hongo, ¿no? Cuando estuve en Santiago tuve la oportunidad de ver todas las variedades de hongos en nuestro invierno. Y una chica que yo llamaba la chica árbol, porque tenía muslos en las orejas, ¿no? Y tenía micosis seria. El asunto era que allá no hacían elixir. Yo no sabía si eso era secundario a una micosis lingoide o otras cosas, pero lo que les dije, ¿qué sucedió? Se hace la biopsia de esta chica y ¿sabe cuál fue el resultado? Por la edad yo descartaba que era el problema. Ahora, ¿qué es lo que produjo cáncer en esa chica de tiroides? No lo sé. Pero fue cáncer de tiroides y se la llevó de encuentro. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta las posibilidades, y por supuesto que acá también podría entrar las neumoconiosis. La neumoconiosis, pero es el antecedente patológico el que determina
Hemos hablado del agrandamiento ideal, creo que sí. La clase anterior hemos hablado del agrandamiento ideal. No lo hemos tocado. Bueno, el otro patrón es el agrandamiento iliar unilateral. El agrandamiento iliar unilateral siempre debemos de pensar que es un hilio que ha crecido más que el otro y que está desplazado fuera de la línea media. Este hilio que ha crecido más que el otro y que está desplazado fuera de la línea media se ve siempre secundario a procesos inflamatorios, sobre todo tuberculosis. Segundo, se puede ver hilios grandes en cánceres metastásicos al hilio, cánceres pulmonares metastásicos al hilio. Tercero, se puede ver en pacientes cardíacos. ¿Por qué se dilata las arterias y venas pulmonares? En el caso de una ICC. Y al dilatarse vamos a encontrar hilio grande. Pero ese hilio grande tiene el periodo de duración durante la descompensación. Así que con tratamiento se reduce. ¿Ya? Entonces, hilios grandes debemos pensar en todo este tipo de patologías. Ya dije que en cánceres es común, en la silicosis también se puede encontrar. ¿Y cuándo encontramos bilaterales? Es decir, hilios grandes bilaterales. En leucemia, linfomas y carcinomatosis diseminada. Como enfermedades malignas y benignas, neumoconiosas. Y hasta ahí hemos tocado. Ahora yo les hago la pregunta. Y creo que hemos visto un caso de esos en las placas que hemos chequeado. Primera pregunta. ¿Cuándo encontramos un pulmón opaco, difuso? Es decir, un solo pulmón opaco completamente. Primera posibilidad, comencemos desde la parte genética hasta el final, inflamatorio. Primero, cuando hay agenesia de un pulmón. Segundo, cuando el paciente ha sido sometido a una neumonectomía. Tercero, cuando tenemos un gran tamaño celular. Cuarto, cuando tenemos un gran tumor. Entonces, en estos casos debemos tener en cuenta todas esas posibilidades, cuando está opaco todo un pulmón. ¿Y cuándo determino si la opacidad pone en peligro o no a la vida de un paciente? ¿Se acuerdan que hemos visto dos casos de hernia diafragmática? Es decir, no de hernia diafragmática, sino hernia mediastinal, herniamiento mediastinal. ¿Hemos visto eso o no? Hemos visto de que se comprime, es decir, el grado de compromiso del pulmón desplaza la pleura mediastinal hacia el otro lado. Y les dije que era peligroso que eso suceda. ¿Por qué? Porque puede matar rápido. ¿Está bien? Y hasta ahí hemos terminado de hacer toda la parte de semiología de tórax en lo que compete a ustedes, porque el resto ya es de especialidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Imágenes de la mañana?
una pregunta. En una neumonía puedo ver una opacidad homogénea de todo el pulmón, sí, cuando es multifocal o multilobar. ¿Está bien? Pero ese tipo de neumonías multilobales no es lo frecuente, pero sí se ve, sobre todo en inmunodeprimidos. Un paciente con VIH, cuando se incendia, completo. Y es frecuente. Pero en esos pacientes. Hace poco tenía yo un amigo que estaba haciendo metrotexate. Y viene metrotexate porque tenía un linfoma. Entonces viene y me dice, ¿sabes qué? Hace poco he recibido hace 3 días mi sesión de quimioterapia, quiero decir que me falta el aire. ¿Qué hago? Mira, vamos a entrar. Primero, quiero mirar qué está pasando en tu pulmón. Primero tomamos una placa de horas. Tomamos una placa de horas y encontramos infiltrados difusos en ambos campos. Entonces, si él está recibiendo el linfoma y está bajo tratamiento, es difícil que haya una siembra. A menos que, ahí viene el a menos que, sucedan 2 posibilidades. No llore Katy por la nariz. Katy está llorando por la nariz. A menos que sucedan 2 posibilidades. Primera posibilidad, neumonía química por metrotexate. Y segunda posibilidad, que se haya expuesto a una persona que sea bacilífera, es decir, un TB, y que él ha hecho una siembra biliar. Entonces, bajo esas premisas, lo derivamos, me dice, voy donde mi oncólogo, no, le dije, corre primero donde un internista. El internista te va a orientar hacia un campo hacia el otro. Si es un proceso de una neumonía química, suficiente con suspender el tratamiento o colocarle corticoides, desaparece. Si la prueba terapéutica nos va a ayudar, pero si es una TB nuclear, está escrito, porque ahí se tiene que ayudar. Y muchas veces esta gente no entiende eso. Un día me voy con mi familia a Plaza Vea, de cuando en cuando nos entra la fiaca y en la casa y decidimos por mayoría, somos ahí democráticos, nos fuimos a comer a Plaza Vea, a comer unas pizzas, y bueno, y lo veo a este amigo que estaba en el público, que estaba comiéndose del Kentucky, se estaba mandando un barrilito. Pasé por su lado y lo único que hice, le golpeé la espalda y le dije, ¿sabes en lo que te metes, no? Si él está inmunodeprimido, no puede ir a esos sitios, porque se va a contagiar fácilmente. Es diferente que él se antoje de eso, pero puede mandar a su esposa que le traiga o no. ¿No es cierto? Y lo como en casa, pero no me expongo a otras cosas. Porque él está con un montón de hojarasca que solo necesita que le traigan un postre y bingo, ¿no? Y me dice, pero nunca me puedo tirar una escapadita. No. Pero es que yo y mi esposa ya se acerca el aniversario de nuestro matrimonio, queremos irnos a bailar, irnos a una discoteca tampoco. Y dice, pero me estás negando todo. Somos amigos, y como amigos te tengo que decir que es mi responsabilidad que usted que no vayas. ¿Por qué? Porque como son ambientes pequeños, reducidos, hay mucho fumador. ¿Y quién me garantiza que no hay un TB ahí? Si algo te pasa, es culpa tuya. Pero después no me vengas a decir que soy malo. En otras palabras, tenemos que tener los protocolos metidos en la mente. ¿Está bien? Evitar ese tipo de gente, evitar cualquier tipo. Si ustedes revisaran las imágenes que hay de la Chola Chabuca de hace 5 años en televisión y miraran las que tiene ahora, van a notar un cambio enorme en su cara. Que ya los efectos del VIH ya son notorios en su cara.
aunque él gasta un montón por mantenerse vivo, es su lucha después de todo, ¿no? Todos tienen derecho a vivir, ¿no? Pero ya se nota que el linfoma está atacando en cara. Por eso es que casi, si lo antes de cerca se notaba su cara, todo. Ahora de lejos solo se ve la imagen que crea, pero casi no le dan la selectiva de cara. Entonces, chicos, tienen que cuidarse. Bueno, al margen de cuestiones de parándolas, dudas. Se puede dar el caso de que los nódulos múltiples sean semejantes al patrón biliar. Y si se da, ¿cómo discriminaríamos? ¿Cómo diferenciaría? Primero, cuando hay nódulos múltiples, siempre como regla, van en diversos estadios. Hay grandes, chiquitos, grandes, chiquitos y medianos. Siempre es la clásica del patrón multinodular. Ahora, en el caso que usted me habla, solo hay una excepción. Si hablamos de nódulos simples, y no quería tocarlo porque este es mi especialidad, es el OHCR. ¿Qué significa esto? Vamos a ver una patología. Tumor pulmonar a células alveolares. Y el OHCR le da ese patrón miliar. Pero ese asunto de manejar, ¿y cuánto tiempo demora en pegarse con esta vecina? Paciencia. Bueno, el OHCR es ese tipo de cáncer, pero es un cáncer muy desgraciado. Usted ya hace el diagnóstico y el paciente que se va en menos de 15, 20 días a la calle. Entonces, esta es otra de la experiencia que usted tiene y cómo se maneja el diagnóstico diferencial. Es lo único que puede ser. Pero puede darse de que yo esté frente a un OHCR y estoy pensando de que es una debilidad, no estoy yendo a decir. Pero son los otros estudios. El radiólogo ayuda a diferenciar una lesión de otra y a proponer alternativas, pero no entra en terapia. La terapia le da el médico encargado, ¿no? ¿Está bien? El oncólogo, el endocrinólogo, etc. ¿Está bien? Sino que tantos años que tenemos en el valle, ya conozco las terapias, ¿no? Pero el hecho es que yo pueda orientar a una persona, pero no significa que yo suma la responsabilidad del tratamiento. Por lo que tiene, yo te recomiendo fulana tal, que te veas, ¿no? Pero yo no entro en el asunto de terapia. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? La veo hecha una hoja de papel. Pues que tuvo un encuentro cercano con Satanás. ¿Lo vio? Lo señala él, Qué brava la chica. Lo señala Satanás. Don Sata. Bueno, ¿algo más? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Hasta acá hemos terminado toda la parte de biología, neurológica y todo. Y cuando se les tome evaluación, se les va a tomar y todo lo que corresponde, ustedes deben haber leído que se puede, porque es una síntesis. No lo mire a Don Sata. La chica dice, ¿y ahora qué hacemos? Se fijará que acá entra bastante patología. Semiología, fisiopatología. Y si revisan así los verán que este curso establece puentes entre varias especialidades, comenzando en la anatomía, ¿no? La fisiología, la patología, ¿no? Y jugamos bastante con eso.
el examen que dan para los orientados de radiología, casi la tercera parte de preguntas que les vienen son de patología. La otra es que les preguntan medicina interna y la otra es que les mandan a patología duro. Así que no crean que estamos así. De 30 plazas que han habido este año a nivel nacional para seguir radiología, solo han sido cubiertas en la mitad. Así que la otra mitad, jalada. Es parte. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, y vamos a hacer práctica hoy día de... ¿A qué grupo le tocaba? Ya, pero surgió un inconveniente en la mañana. Me llama mi director y me dice: Henry, tenemos problemas, puedes venir a darnos una manito. Y ya le dije, pero en el rol no me toca venir el día viernes. Me dice, pero por favor dame una mano porque tenemos un huaico y tenemos muchos pacientes y queremos que nos des una manito. Pero dije, es que ya yo tengo, pero por favor, me dice, ¿puedes hacerlo? Bueno, no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, es imposible que no haga. Yo responsabilidad, yo he cumplido con el 50% con la clase. La parte práctica de poder ir que sea mañana en la tarde. Ya, pero vamos, cada grupo va a tener su tiempo de ver sus 20 placas, ¿no? Sí. Los 4 grupos, pero los 2 primeros grupos, con lo que les tocó hoy día, comienza primero. ¿También? Dos. Pero algunos compañeros tienen rotación dónde? ¿Ah? ¿Qué? Los rotan están como el trompito. Es la rotación, ¿no? ¿Ah? Y si no, lo hacemos a las 6 de la mañana, de 6 a 8.